de lo que fue, fíjate. En gratitud infinita por esta oportunidad. Realmente muy contenta de estar aquí hoy compartiendo la astrología desde el aspecto arquetipal. Aquí, disculpa, vamos a ver aquí, vamos a ver. Ok. Algo bien importante de la astrología arquetipal es que la vamos a trabajar desde una herramienta muy alejada del concepto que se tiene a nivel de predicción determinista. Aquí hablamos de una herramienta que permite al terapeuta guiarse en el proceso de individuación de cada persona, en donde empieza a dar luces en ese camino de autoconocimiento, que para efecto de esta presentación vamos a llamar una guía en el viaje del héroe hacia la individuación. Jung define la astrología como la suma de todo conocimiento psicológico de la antigüedad. El horóscopo como el retrato simbólico del carácter individual en el que puede leerse incluso la sombra. Como les explicaba, y lo voy a recalcar a lo largo de toda la presentación, tantas veces como sea necesario, no estamos trabajando desde el aspecto predictivo determinista. Simplemente es un lenguaje simbólico para el autoconocimiento. Bien. ¿Desde dónde hacemos el estudio? Desde la carta astrológica. En donde una carta astrológica no es otra cosa que un mapa del alma, en donde en este mapa del alma hay una cantidad de elementos en donde principalmente están los planetas que van a trabajar como nódulos de energía psíquica. Y estos nódulos de energía psíquica en su movimiento y en su interacción, que es como una danza, van a generar un llamado a una persona, a un nativo, para emprender el viaje del héroe hacia la individuación, que no es otra cosa que describir o descubrir quiénes somos verdaderamente. Para esto, para comprenderlo desde herramientas psicológicas, debemos comprender los fundamentos jungianos que se utilizan dentro de la astrología. Estas herramientas psicológicas hablan principalmente de dos pilares. Si no tengo presente esos dos pilares jungianos, que son los que voy a utilizar constantemente en la decodificación de esos elementos que se encuentran dentro de esa carta astrológica, va a ser muy complejo interpretar toda la información que se encuentra ahí. Vuelvo a recalcar, un lenguaje simbólico del inconsciente que no se limita a un sistema de predicción. Todo lo que conseguimos dentro de ese mapa astrológico no es otra cosa que la expresión que está implantada en la psiquis de cada nativo. Para ello, nos encontramos con la raíz de la astrología. No solamente Carl Jung respetaba la astrología como tal, la consideraba una forma de conocimiento psicológico arcaico, en donde se encontraba la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad, utilizada desde donde los antiguos la trabajaban. Dentro de estos pilares
de la psicología trabajado dentro de la astrología, vamos a tener, por un lado, el inconsciente colectivo y sus arquetipos. Y por otro lado, la sincronicidad como ese lazo mágico que hace que todo converja y que pueda utilizarse como una herramienta para el terapeuta. Dentro del inconsciente colectivo, esa capa profunda de la psique en donde se encuentra toda la información que existe en la humanidad. No es individual, no puede ser experimentada de forma personal, sino que abarca toda la complejidad de quiénes somos y que ha ido evolucionando con la humanidad misma. Aquí se encuentran además todos los arquetipos. ¿Cuáles arquetipos vamos a reconocer? Los del héroe, los de la gran madre, el anciano, la sombra, tanto en patrones transculturales y podemos encontrarlos en todas las civilizaciones antiguas e incluso podemos ver cómo han ido evolucionando en la medida que la humanidad ha ido evolucionando. Estos arquetipos, desde el punto de vista astrológico, los vamos a ver en los planetas, los vamos a ver en los signos del zodíaco, los vamos a ver en toda la complejidad de cada una de las casas astrológicas. Y lo importante es que esta configuración, sobre todo los planetas, no son los causantes de los eventos per se. Ellos simplemente van a expresar de forma simbólica lo que ya está inscrito en la psique de un nativo. Y para que esto se manifieste, tenemos la maravilla de la sincronicidad, partiendo de que la sincronicidad son esos eventos, dos o más eventos, que ocurren aparentemente de forma casual o causal, pero que tienen un significado profundo para el observador. Entonces, la configuración astrológica de cada nativo, que va a expresar cada uno de esos arquetipos, se combinan de forma perfecta y sincronizada, expresando el contenido que hay dentro de la vida de cada quien y cómo desarrollarlo para llegar a ese proceso de individuación del que vamos a ir hablando. De esta forma, la carta astrológica viene a definir ese conjunto de eventos, partiendo del principio de que una carta astrológica es única y específica para cada persona. Y venimos a hablar ahora de la carta astrológica como tal, ese mapa arquetipal de la psique. Partamos del principio de que una carta astrológica es la fotografía aparente que se le toma al cielo en un momento y un lugar dado para un evento específico que podemos estar hablando del nacimiento de algo. Por lo tanto, esa configuración desde la sincronicidad está hablando o expresando lo que está inscrito en la vida de esa persona a nivel inconsciente y que se va a ir manifestando a lo largo de la vida y accionado por distintos tránsitos o movimientos que vamos a ir aclarando. En su estructura circular, subdivisiones radiales, disposición de sus elementos puede ser vista y analizada dentro del concepto del mandala junguiano. Aquí vemos representaciones simbólicos de las totalidades y en el proceso de individuación. Bien, ¿qué va a representar este mapa simbólico? El proceso de individuación en progreso de un nativo. ¿Por qué en progreso? No va a ser lo mismo, y esto siempre se explica en clases de astrología, el estudiar una carta astrológica de un nativo de 15 años, de 25 años,
de 40 años, de 60 años, porque el nivel de madurez emocional no va a ser lo mismo. Es constantemente un trabajo en progreso. Son distintos niveles del juego. Es irnos quitando máscaras, irnos despojando de capas. Luego tenemos la integración del consciente e inconsciente. En la medida que se va dando ese proceso de individuación, lo consciente y lo inconsciente empiezan en una danza armónica. Progresivamente me estoy haciendo consciente de una cantidad de elementos que han estado guardando en mi inconsciente y que fueron improntados a través del sistema familiar que vengo, los debes y bienes sociales, incluido además todo lo que es el inconsciente colectivo. La búsqueda de un centro entre el sí mismo y el ego. En la presentación pasada estuvieron hablando mucho tanto del sí mismo como del ego y que el ego forma parte de lo que somos. El problema es cuando hay un desbalance entre este sí mismo y el ego. En la medida que se logra este proceso de individuación, se alcanza ese centro relativamente perfecto para cada quien entre el sí mismo y el él. Aquí entra el estudio del mandala junguiano y el mandala astrológico, cómo pueden equilibrarse incluso las similitudes que encontramos entre ellos. En ambos estamos hablando de un círculo. Desde el mandala junguiano hablamos del círculo como totalidad psíquica. En el mandala astrológico, el zodíaco, que es lo que se encuentra en el cielo, como el ciclo completo de la experiencia humana. El centro dentro del mandala junguiano es el sí mismo. Dentro del mandala astrológico, si nos ubicamos en el centro de una carta astrológica, es como si estuviésemos desde la Tierra, el yo, el sí mismo, y todo lo que me rodea es el cosmos. Entonces, yo en el centro recibiendo la información del cosmos. En ambos tenemos la cuaternidad. En el caso del mandala junguiano, estamos hablando de las 4 funciones psicológicas. En el mandala astrológico, ese cuadrante principal, esa cuaternidad, corresponde al timón de esa carta. Es el cómo voy a avanzar a través de ese mapa que corresponde a ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo. Este cuadrante tiene que ver con mi cuerpo físico como vehículo, mi personalidad más palpable, el otro como el espejo que me permite verme, reconocerme, el fondo del cielo, toda la influencia familiar, toda la carga, toda la memoria que recibo de mi sistema y ese lugar además de contención, y el medio cielo, cómo yo me voy a presentar al mundo. Este círculo de 12 casas o escenarios con una cantidad de planetas va a ser el centro en donde todo sucede, en donde se mueven las fuerzas psíquicas, en donde se presenta todo el potencial arquetipal para el ser y hacer, y que pueden ser utilizados a nivel terapéutico como una herramienta para conocer tanto las potencialidades como las sombras que afronta el nativo, el individuo, y cómo puede manejarlas, cómo puede gestionarlas. Y aquí algo importante. La astrología no pretende bajo ninguna circunstancia sustituir una terapia psicológica, una terapia médica, solamente alimentar como una herramienta para la terapia. El corazón de la carta, el arquetipo del ego. A efectos de esta presentación vamos a comprender el arquetipo del héroe desde el sol, desde lo que somos, el que se atreve a, el que toma la fuerza para avanzar y ocuparse por ahí su trabajo, un maratón, avanzando hacia este proceso de individuación. un congreso. Y así como
como el Sol es el centro, Tengo de que nuestro largo. sistema, Por aquí no, pero como me dicen que estaba astrológicamente trancado, la va ciudad a mía también me dijo que todo estaba representar el trancado. centro, Tipo el la bomba me corazón de dijo, la coño, tu vaina Tierra, está trancada, el ¿por qué ya está centro saliendo a de gastar gasolina? nosotros, Se está el cerrada por todos punto, lados. No sé. aquello que nos impulsa a movernos, aquello que nos impulsa a brillar, en donde se encuentran todas las potencialidades. Y en donde el héroe tiene una misión. ¿Cuál va a ser la misión del héroe dentro de la astrología? Aventurarse fuera de la caja de lo que conoce, de los debes y tienes que ha recibido tanto del sistema familiar como del sistema colectivo, como de la sociedad en la que crece, para confrontar los desafíos necesarios y traer una nueva conciencia. Es recorrer ese camino de individuación, poder quitarse todas esas máscaras y poder reconocer, encontrarse con el sí mismo. Y ese sol necesita una cantidad de elementos, que aquí es donde conocemos los embajadores arquetípicos. Estos embajadores arquetípicos existen por y para el desarrollo del sol, por y para que logremos descubrir y encaminarnos en ese proceso de individuación, en donde cada uno de ellos va a mostrar una complejidad de eventos que están guardados a nivel del inconsciente de cada uno. Y así nos encontramos con la luna, que va a representar el arquetipo de la madre. Nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades primarias, todo lo que tiene que ver con patrones inconscientes, con el necesitar estar contenido, con alimentar, con nutrir, e incluso cuando nos movemos desde el lloriqueo, nunca estamos actuando desde el sol, porque el sol es el héroe, el sol no lloriquea. Nuestro lloriqueo humano de no puedo, no quiero, no avanzo, siempre va a ser una expresión lunar, aún desde la necesidad del niño que busca el resguardo y la protección de la madre. Luego tenemos a Mercurio representando el arquetipo del mensajero. Todo lo que tiene que ver con mi forma de pensar, mi mente concreta, mi mente consciente, cómo me comunico, cómo aprendo, cómo me expreso, pero también cómo logro decantar esa información, cómo logro poner mi vida en orden, ¿bien? Cómo logro incluso comunicar con el héroe, darle la información necesaria al héroe, pero también a la luna, en cuanto estoy desde el lloriqueo lunar, o cuando el héroe realmente dice, bien, yo me hago cargo y voy a ir avanzando. Luego tenemos a Venus, el arquetipo de la amante, siempre va a estar asociado con todo lo que tiene peso y valor, con la forma de sentir, la capacidad que tengo para amar, la capacidad que tengo para vincularme con otros. Marte, el arquetipo de el guerrero, la fuerza, la valentía para moverme, para decidir avanzar. Es lo que permite el ser y el hacer con un propósito. Júpiter, el arquetipo del sabio, él tiene la capacidad en su infinita sabiduría de expandir todo lo que le otorgamos. Representa lo que me permite moverme a buscar, a comprender más allá de mis limitaciones. Por eso tiene que ver con el sabio, el que busca el significado a cada cosa. Tiene que ver con la fe, con encontrar oportunidades de crecimientos. Saturno es el arquetipo del padre, pero también el del maestro, el que impone la ley,
el que te otorga estructura, el que te otorga disciplina. En la astrología suele ser muy, es como dar mucho miedo o mucho respeto, porque él te va a poner los límites necesarios. Es el que otorga las lecciones de vida y que te permite retomar el camino. Está muy relacionado con el inconsciente familiar. Luego tenemos los grandes despertadores, Urano, Neptuno y Plutón. Aquí el tema se mueve de una forma distinta porque está muy vinculado con el inconsciente colectivo. Está muy vinculado con lo transpersonal. Por lo tanto, todo lo que ellos despiertan van a ir conectados con los cambios generacionales, transformaciones profundas y generalmente inconscientes. Tenemos a un Urano que él va a ser el rebelde, el que va a buscar libertad, y como él se revela, todo lo que está relacionado con Urano, él irrumpe y rompe con el status quo. Tenemos a un Neptuno que es el de la ilusión, y él como tal representa el inconsciente colectivo. En Neptuno se encuentra la información de absolutamente todo. También por eso se va a relacionar con la vida gestacional. Y tenemos a Plutón, que él representa a los hombres. Es el inframundo, es todo lo que está oculto y que, por supuesto, como es esa parte oscura, difícilmente queremos ver. Pero que querramos o no, él va a mostrarse sí porque sí. La belleza de una carta astrológica radica en cómo estos arquetipos simbolizados por planetas en signos y casas y sus relaciones angulares, que no es otra cosa que los aspectos que los conectan en una danza perfecta, van a generar un código único para cada persona. Y está en manos del astrólogo poder utilizar esta herramienta, decodificar esta información y utilizarlo como un elemento terapéutico para entregar luces o para entregar un camino que permita al nativo comprender no solamente sus dones, no solamente sus posibilidades, sino poder confrontar esas sombras en el camino del autoconocimiento. Niveles del inconsciente. Aquí ya entramos como tal en lo que es el viaje del héroe, en lo que ya se tiene ese conocimiento de todos esos arquetipos. Esos arquetipos se van a ir expresando a nivel de distintos niveles. En ese viaje, el héroe está describiendo el ciclo de separación e iniciación. Es lo que se da sobre todo a nivel de Neptuno, ese que les dije hace un momento, que cubre todo lo que es el inconsciente colectivo, pero él también es el que disuelve, el que produce la separación. De lo que ha estado oculto, de lo que es la personalidad que me impide la conexión con el sí mismo y que puede generar especies de crisis como un llamado del ser hacia ese proceso de individuación, por lo que se conoce como el retorno del individuo. Es imperativo, innato de la psique, integrar sus partes conscientes e inconscientes para alcanzar la totalidad. Bien, abordemos el inconsciente personal. La parte más superficial de nuestro inconsciente. En este viaje suele producirse como la crisis inicial. A nivel místico, suele llamarse la noche oscura del alma. Esta noche oscura del alma, aunque solemos tener muchas a lo largo de la vida, pero suele haber una particular que es la que más nos mueve, y es ese llamado maravilloso a reempezar esa aventura que se conoce como, a efecto de la presentación, del viaje del héroe,
porque esa insatisfacción de este momento histórico que estoy viviendo es lo que me va a hacer desde el inconsciente personal. Esto que estoy viviendo no es lo que yo quiero, esto no es en donde yo me quiero sostener. Y inicio un movimiento, una búsqueda. Emerge lo reprimido. Lo que lo hacemos consciente, lo actuamos o se convierte en nuestro destino. En una carta astrológica, a través de la posición de las luminarias y los planetas, ¿por qué la importancia de las luminarias? Sol, luna, ascendente, las luminarias vienen expresando distintos niveles de el sí mismo, en donde el sol es el principal protagonista. Nos va a mostrar las primeras capas de nuestra identidad y que a menudo están formadas por las experiencias primarias de las primeras infancias. Tanto lo que tiene que ver con lo que recibimos del sistema familiar como los debes y tienes están vinculados con el entorno social en el que crecemos. Y depurar la vida personal. Cuando el héroe responde al llamado que es generado por una crisis que puede estar dado por algo que sucede afuera, un evento que sucede afuera, partiendo del principio del que venimos conversando en relación a la sincronicidad, no es que los planetas generan los eventos como tal, sino que por la sincronicidad el cielo va a reflejar lo que está sucediendo conmigo. Entonces, inicia ese proceso de reconocimiento y de reflexión de estos programas y patrones automáticos que quedaron inscritos en la psiquis del nativo en el momento del nacimiento. Si la carta astrológica es la fotografía del cielo o la fotografía aparente, simbólica del cielo en un momento y un lugar dado, pero eso es teóricamente estático, no es exactamente así, pero no voy a adentrarme en este momento a ese tema, pero él necesita algo que lo active. Si estamos en el centro de esa carta astrológica, como les explicaba, y tengo esa fotografía, el cielo continúa en un constante movimiento y en la medida que se va generando ese movimiento, va haciendo toques estratégicos que van a ir mostrando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que, el por qué y para qué, y el momento perfecto en que se producen esas crisis. Y esas crisis son los que van a permitir de que se vaya generando ese proceso de depuración. Luego tenemos el inconsciente familiar. Cuando cruzamos el umbral de lo conocido, el héroe se encuentra con la influencia a veces sutil, muchas veces abrumadora del inconsciente familiar, que si bien es cierto, Carl no lo define como tal, como inconsciente familiar, pero vamos a referirnos a él como una capa muy primitiva o muy primaria de lo que es el inconsciente colectivo, en donde está toda la carga del sistema al que llego, que por su sincronicidad es perfecto para ofrecerme la historia que con mi impronta yo necesito para poder resolver el compromiso o el trabajo que vengo a realizar. Y aquí es en donde tengo cargas y legados generacionales. Somos parte de un sistema familiar que nos precede. Y ahí tenemos lealtades invisibles, traumas no resueltos, mandatos no verbalizados, pero que están ahí y que se van a manifestar como repeticiones de destino hasta tanto no sean resueltos. A través de manifestaciones astrológicas lo vamos a ver a través de Saturno, recuerdan que le dije que es el arquetipo del padre y también es el maestro. La luna, el arquetipo de la madre. Plutón, el arquetipo de las sombras, en donde se guarda toda esa información en el inframundo.
Y tengo a Neptuno, que es el inconsciente como tal, pero que también tiene que ver con el proceso gestacional, en donde además se guarda la historia familiar que tiene tanto tiempo que se generó y que ya nadie recuerda. O que, como nos avergüenza, decidimos mirar para otro lado porque no nos gusta, porque le tenemos miedo, y entonces ahí se encuentra resguardado. Además de eso tenemos eje 410, eje 4, la familia, el hogar al que llego, eje 10, el padre, pero además en donde yo necesito vaciar todo a través de la vida pública. Tengo el eje 28, lo que me da contención, lo que me da seguridad, lo que son mis valores, mis recursos, pero también es mi relación con el útero. Y la casa 8 es en donde se encuentran todas las sombras y esta posibilidad de pasar por el proceso de transformación y depuración. Y finalmente tengo la casa 12, que es todo el proceso gestacional, es el líquido amniótico. A nivel astrológico, estos elementos es en donde se van a revelar todos los legados familiares, todas las lecciones kármicas, todas las herencias, todos los secretos, todos los traumas, y que están inscritos además en el sistema. Es aquí en donde se produce la liberación de programas ancestrales y parte del proceso del viaje del héroe hacia la individuación va a implicar el reconocimiento y la trascendencia de estos patrones familiares, porque sin ellos es muy complejo pasar al siguiente nivel del juego. La configuración astrológica de cada persona, cada aspecto va a estar marcado por la información que está inscrita en esa configuración perfecta, en esa configuración astrológica. Y finalmente tenemos el inconsciente colectivo, en donde ya hemos hablado que se encuentra toda la memoria ancestral, toda la información desde el principio de la humanidad, todo ese proceso de evolución. En el viaje del héroe va a corresponder a las pruebas y tribulaciones que no son meramente personales o familiares. Son las que nos van a conectar directamente con los arquetipos universales del inconsciente colectivo. Estos arquetipos que les decía y que a nivel de astrología suelo llamarlos los embajadores galácticos o los despertadores de conciencia, porque ellos tocan desde la conciencia colectiva hacia la conciencia personal y son los que permiten no solamente despertar de la conciencia, sino que el colectivo logre avanzar. Nos va a confrontar con arquetipos universales. Aquí es cuando nos encontramos con estas fuerzas y figuras que van a trascender lo universal. Y estas crisis, lo particular de las crisis que están relacionadas con el inconsciente colectivo es que rara vez está sucediendo algo afuera. Generalmente son crisis internas que no consigo explicación, pero sé que algo está sucediendo conmigo. Generalmente son las más complicadas de resolver. En las manifestaciones astrológicas va a estar dada por tránsitos y progresiones. Cuando les hablaba les hablo de progresiones, hace un momento les decía que la carta es estática. Eso no es tan cierto. Ella va evolucionando. Y los tránsitos, eso que sucede afuera, va a ir activando lo que sucede por dentro, entendiendo como tal que no es que ese movimiento genera los hechos, sino sencillamente describe lo que está sucediendo conmigo. Parte de esas crisis podemos estar hablando de cuando se sufren crisis de identidad, un sol, que es el mí mismo, que es el héroe, en una tensión con Plutón,
que es el que tiene que ver con las sombras, que me dice, mira, definitivamente la vida como la estoy viviendo no es lo que quiero y es lo que me hace mover. Ese mapa de la psiqui va a estar impulsado por las sincronicidades astrológicas que se aventuran a través de estas capas del inconsciente para integrar contenidos y acercarse a la plenitud. La cúspide del viaje, individuación y el sí mismo. Entiéndase que el encuentro con el sí mismo no es el ego, no es la personalidad consciente, es el arquetipo central de la totalidad y la unidad. El centro regulador de la psique que va a abarcar tanto lo consciente como lo inconsciente, nuestra verdadera esencia, nuestro ser más completo y auténtico, que en astrología corresponde al camino del sol, a efectos de esta presentación, el camino en el viaje del héroe. En este proceso, el rol de la astrología es darnos información a nivel de códigos de los por qué de lo que está sucediendo. Entendiéndose que es un camino, la individuación no es un estado estático de perfección, son distintos niveles del juego. Y que a nivel de astrología va a estar dado muy de la mano de lo que se conocen como ciclos de estos planetas, sobre todo de los planetas transpersonales, ¿no? Es lo que nos va a ir permitiendo pasar de un ciclo a otro, ese proceso dinámico, y que nos va a permitir vivir en coherencia con nuestra propia brújula interna. Desde la perspectiva arquetipal, esta herramienta no va a funcionar como un sistema predictivo. Va a ser una herramienta para el terapeuta que va a permitir generar o comprender los por qué y para qué de los eventos, de las experiencias que está viviendo un nativo y entregarle un mundo de posibilidades para confrontar las sombras y no únicamente las sombras, sino además comprender cómo potenciar todos sus dones. Va a funcionar como un espejo simbólico que refleja fuerzas arquetípicas operando desde la psique. Sí, hemos hablado que desde la sincronicidad no es que va a forzar los eventos como tal, sino va a reflejar cuál es la historia que se encuentra aquí y los por qué y para qué de ella. Y proporciona además ese lenguaje visual y narrativo que permite comprender cada uno de los ciclos, el porqué de las repeticiones no resueltas, el porqué de esas crisis de transformación y las oportunidades que se tienen de transformación. Y finalmente es una herramienta muy valiosa y vuelvo a repetir, en ningún momento pretende sustituir ningún tipo de terapia psicológica, solamente lo que pretende es sumar como una herramienta para comprender la información que ahí se encuentra. Un lenguaje simbólico, una perspectiva única de los procesos del desarrollo humano, que no busca sustituir la terapia psicológica, busca enriquecerla, ofrecer un marco de significado para su experiencia habitual, un camino para navegar conscientemente el propio y un viaje del héroe hacia la plenitud del mismo. Fíjense que una de las cosas que se enseña en clase es que cada carta es única y podemos ver en distintas cartas aspectos similares,
pero dependiendo de el contexto de todo lo que ahí existe, puede vivirse de formas diferentes para cada nativo. Y ahí es en donde está la pericia de comprender ese proceso de sincronicidad con toda la información que ahí se encuentra. Y que lejos de ser una disciplina esotérica, predictiva, determinista, es un sistema simbólico profundamente conectado con la psicología analítica de Carl Jung. No se revela como un mapa arquetipal de la psique, un mandala que va a reflejar la configuración única de arquetipos de nuestro nacimiento. Es importante recordar que el sol como el centro de todo. Todo el resto de esta danza existe por y para el desarrollo del sol, como el corazón de la carta, el arquetipo del héroe, entendiendo que aquí el héroe jamás va a entrar en lloriqueo, porque es el que tiene la misión de salir de la caja y lograr los cambios necesarios, que en este caso es nuestro propio viaje hacia la individuación, hacia el reconocimiento del sí mismo e incluso lograr el centro entre el sí mismo y el ego. Y nos va a llevar a esas capas de reconocimiento de nuestro inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo para enfrentar nuestras propias sombras, que son las pruebas de Hércules, hijo del hombre, hijo del Dios. Tránsitos perfectamente sincronizados que nos muestran eventos o experiencias o crisis perfectas en momentos perfectos, en donde el objetivo final siempre va a ser el reencuentro con el sí mismo, con la conciencia. Para finalizar, Carl Jung nos enseña que el alma se expresa con símbolos. La astrología, cuando es usada con rigor, con respeto, es otro espejo, quizás el más antiguo para reflejar el viaje humano hacia la totalidad. En gratitud, espero que sea una herramienta que les permita reconocerse, que les permita avanzar. Gracias. Bien, seguimos en sintonía con nuestra quinta edición de la cumbre personal. Gracias a nuestra querida por su excelente conferencia, dándonos esa llave, esa herramienta que está a disposición desde la antigüedad. Muy bien, vamos a continuar este espacio con la siguiente conferencia. Vamos a colocar la diapositiva por acá.